Muy buenos días, perdón, buenas tardes a todos. Les saluda el ingeniero Cristian Cantero. No sé si el coordinador de la mesa ya me autoriza para dar el saludo o va a dar una pequeña Va introducción. a Totalmente, poner totalmente. Cristian. Sí, Cristian, adelante, por favor, no necesitas permiso. Esto Adelante. es un libro. Adelante. muchas gracias. Te pido disculpas de antemano, estamos con una lluvia en Asunción y el internet está bastante fluctuante. Voy a compartir pantalla y ir desarrollando el artículo que hemos escrito con la colaboración de quienes voy a mencionar en un minuto, doctora Celina. Permiso un ratito. Es un privilegio dirigirme a ustedes para abordar este tema creciente, relevante, que es una visión estratégica para el Paraguay que hace a la apropiación social de la ciencia y su potencial como catalizador para el desarrollo sostenible y una transformación profunda de nuestra nación. Este es un análisis de aportes conceptuales y prácticos, un artículo que es desarrollado en conjunto con el licenciado Gustavo Brosón, el licenciado Jorge Madelaire y el doctor Celso Mora, quien les habla, el ingeniero químico Cristian Cantero. Así es que en este punto, en los próximos minutos, vamos a examinar lo que es la conceptualización de la apropiación social de la ciencia, su dimensión filosófica como orientadora en el desarrollo, los desafíos estructurales que enfrenta Paraguay en ciencia y en tecnología, y sobre todo las oportunidades que brinda la apropiación social de la ciencia como un eje para el desarrollo de nuestro país. Hemos hecho una revisión de la política de investigación del CONACYT, hecho una revisión conceptual regional y así también algunas experiencias que se vienen desarrollando en nuestro país. En ese sentido, como podemos ver en pantalla, iniciamos con una conceptualización de la apropiación social de la ciencia que podemos delimitar conceptualmente a esta. El documento lo que busca no solamente en la reflexión que se realizó, lo podemos definir como un proceso mediante el cual la sociedad no solo accede al conocimiento científico, sino que crucialmente lo comprende, lo valora, lo utiliza de manera activa, significativa en su vida cotidiana y en los procesos de toma de decisiones. También es importante tener en cuenta que la apropiación social de la ciencia trasciende la divulgación, difusión de la información científica. Esto implica mucho más que eso, implica un diálogo que debe involucrar a la comunidad científica, a la ciudadanía en sus diversas expresiones, a las instituciones educativas en todos sus niveles, sobre todo a las organizaciones, ya sean sociales, de pueblos originarios y también a aquellas organizaciones de carácter público y privado. Estamos hablando de la trascendencia que tiene la apropiación social de la ciencia. Esta premisa tiene que ver con el reconocimiento del conocimiento científico, de la producción del conocimiento científico como un bien común. Y cuando desarrollamos de la perspectiva de un bien común, hablamos de un concepto de democratizar la ciencia, que no es un objetivo secundario desde esta perspectiva, sino que podríamos considerar como un factor esencial para desarrollar genuinamente y de manera equitativa y se puede decir inclusiva, lo que tiene que ver con un concepto que quizás es una idea que hemos discutido mucho en el grupo que tiene que ver con los derechos básicos y la soberanía cognitiva de lo que una nación requiere en materia de sociedad. La relevancia no es de la apropiación social de la ciencia, no tiene que ver meramente con una cuestión global, sino que también, como bien ya había adelantado, en las políticas de ciencia y tecnología del Paraguay ya se incorporan objetivos estratégicos que hace a este punto muy relevante.
En ese sentido, tomamos como un marco filosófico una orientación ética y racional. Esto nos permite considerar una perspectiva mucho más amplia y profunda de la ciencia desde una filosofía de desarrollo. Este planteamiento es un planteamiento central para comprender su urgencia de la implementación y sobre todo cómo la ciencia debe permear en los distintos estratos de nuestra sociedad. Dentro del marco filosófico es un concepto que podríamos decir ampliado, sugiere categóricamente que la ciencia, su andamiaje metodológico, su énfasis en el pensamiento crítico no debe limitarse solamente a ofrecer soluciones técnicas puntuales. Acá está la riqueza de la apropiación de la ciencia en la sociedad, que desarrolla un potencial que sobre todo radica en la capacidad de poder orientar el rumbo del progreso humano y social en su conjunto. Las implicaciones de adoptar un marco filosófico en el Paraguay son significativas por lo que ya había mencionado. Esto radica en el análisis, en la reflexión que estuvimos desarrollando, que es importante, urgente, podríamos decir, superar la visión de la ciencia como un componente aislado o sectorial y empezar a posicionarla como un eje vertebrador de una estrategia de desarrollo nacional, eh, aparte de los resultados de difusión y divulgación. Digamos que podríamos considerar que desde el aspecto filosófico es un cambio de paradigma. Los desafíos estructurales que tenemos como Paraguay, lo que había mencionado, como la urgencia de hablar básicamente del sistema de tecnología, de ciencia y tecnología en nuestro país, que es imprescindible revisar y realizar una dinámica de diagnóstico constante de la situación de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro Paraguay. En este documento hicimos un trabajo en donde identificamos algunos aspectos que consideramos desafíos estructurales, pero avanzamos un poco más a que estos desafíos puedan desarrollarse como una oportunidad. Un factor crítico que podemos mencionar en el tema de inversión en investigación y desarrollo hace que estamos hablando de que en el Paraguay el 0,2% del Producto Interno Bruto es destinado a investigación y desarrollo. Eso hace que quizás la oferta de financiamiento para desarrollar investigación sea limitada y eso se refleja un tanto en lo que estuvimos revisando. También podríamos considerar como un desafío es la baja participación ciudadana en temas de CTI, y ahí hablamos de la élite del conocimiento, o sea, buscar la manera de poder trabajar con la sociedad de manera bidireccional, que es un concepto que hoy se utiliza muchísimo. También encontramos en el análisis que hicimos que tenemos una cultura científica, no quisiera decir incipiente, pero podríamos decir débil en algunos aspectos, en virtud a que esto genera que dentro de la agenda pública, la agenda de los medios de comunicación, la agenda de las políticas de desarrollo, no se tenga el valor real de las actividades científicas y tecnológicas para una toma de decisiones tanto a nivel Estado como a nivel individuo dentro de la sociedad. En ese sentido, este panorama de la apropiación social de la ciencia se desarrolla no como una opción, sino como una respuesta urgente, categórica, en donde lo que se busca es cerrar las brechas, aminorar las brechas de conocimiento, fomentar la valoración correspondiente que tiene que ver con la ciencia y sobre todo promover una inclusión real de la sociedad en los procesos de generación de conocimiento. Así también hemos visto que de las potencialidades y direccionamiento político que ya habíamos mencionado anteriormente en este punto,
hemos abordado el análisis que identificando un conjunto de potencialidades y un marco político que pueden actuar como catalizador en el Paraguay de la apropiación social de la ciencia. Estamos por mencionar algunos puntos en cuanto al capital humano y social. Paraguay cuenta con una población mayoritariamente joven, lo que representa un enorme potencial creativo, sobre todo de aprendizaje, y ahí vemos oportunidades que mencionaba anteriormente de poder atravesar en todo, trabajar en todos los niveles de la educación, en temas de la apropiación de la ciencia. Eh, Podríamos ver en algunas iniciativas que estuvimos revisando que hacen a este tema. También es importante destacar que en los últimos años hay una creciente red de investigadores paraguayos. Eso es lo que también nos permite hoy estar acá desarrollando estos temas. Eh, en ese sentido, vimos que la academia se encuentra un poco más involucrada en la diversidad cultural, en buscar la innovación y tratar de desarrollar un diálogo de saberes entre el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales. Eso es un desafío que tenemos como academia desde la perspectiva de la política nacional de ciencia y tecnología e innovación, que es una política que se desarrolló en el año 2017 con mira al 2030. Esta constituye un marco fundamental de las acciones que se requieren hacer en materia de investigación. Consideramos en algunos puntos que están enunciados en la presentación que esta política no es ajena a la apropiación social de la ciencia. De hecho, hay varios objetivos claves que están directamente alineados con estos principios. Podemos destacar algunos como el desarrollo sostenible basado en el conocimiento, la inclusión mediante la educación y la ciencia, el fortalecimiento explícito de la cultura científica en la sociedad, la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones científicas. Estos son elementos que contemplan la política de ciencia y tecnología 2017-2030. Entonces, consideramos en ese punto que existe un marco político que nos orienta, ya sea como investigadores, como instituciones rectoras y promotoras de la ciencia, ya sea en la academia o en los organismos financiadores, poder orientarnos hacia ese camino. También hemos abordado un análisis de las convergencias de políticas nacional, que la Política Nacional de Desarrollo 2030, que es la política país desarrollada por la Secretaría Técnica de Planificación, como la Política Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, como soporte de la apropiación social de la ciencia. En ese sentido, se ha visto que hay, ya como lo habíamos planteado anteriormente, elementos que nos permiten desarrollar una estrategia dependiente crucialmente de su inserción y sinergia en los grandes lineamientos nacionales. Como pueden apreciar en el esquema, ambos instrumentos de la política comparten una visión de futuro para Paraguay orientada, por supuesto, al desarrollo sostenible, a la mejora de la competitividad y al bienestar social. Y lo que es central para nuestra discusión, ambos reconocen a la ciencia, la tecnología y la innovación como motores claves para alcanzar estos fines. Pudimos revisar que en el Programa Nacional de Desarrollo 2030 establece ejes prioritarios como el desarrollo económico inclusivo, la reducción de la pobreza, la desigualdad, la educación y la calidad de salud universal, la protección ambiental y el fortalecimiento de la gobernanza. Así también la política nacional de ciencia y tecnología, a su vez, articula con estos ejes mediante el impulso a la innovación en sectores económicos, la formación del capital humano avanzado en temas de CTI para mejorar el empleo, la inclusión social. También observamos el fomento a investigaciones en universidades, en las universidades, en los centros de investigación.
así también componentes que hacen al desarrollo tecnológico, sobre todo abordando temas ambientales, energéticos y temas que hacen a la infraestructura tecnológica nacional. Podemos ir también mirando y viendo que esto hace que la apropiación social de la ciencia, digamos que no cae en un cesto vacío, sino que debe concebirse como un elemento articulador y potenciador de estos eh, puntos de convergencia entre el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y así también las políticas nacional de ciencia y tecnología. Disculpen. Continuando el abordaje que dimos en este artículo, también estuvimos revisando y definiendo los ejes estratégicos que hacen a llevar a la operacionalización de la apropiación de la ciencia en el Paraguay. Encontramos elementos que vamos a ir revisando, que sobre todo cuando hablamos del poder buscar la manera de elementos que nos permitan llevar a la realidad esto, no solamente planteamos un discurso, sino que algo que se pueda materializar en transformaciones concretas y sobre todo que lleva a que esto pueda ser operativo a través de los ejes estratégicos de implementación y se propone en estos casos, por ejemplo, trabajar en una transformación educativa profunda que implica ir más allá de la mera transmisión de contenidos, fomentando una educación científica crítica desde la primera infancia, es un desafío muy importante. Esto requiere la formación especializada de los docentes, la promoción activa de vocaciones científicas a través de ferias, clubes de ciencias y el equipamiento adecuado que debería tener las instituciones educativas de todos los niveles en materia de laboratorios, tanto en el sector público como en el sector privado. También hemos visto la importancia de tener una gobernanza participativa del conocimiento. Este es un concepto que ya habíamos desarrollado en apartados anteriores. En este punto es importante, imperativo, crear y consolidar espacios institucionalizados para una participación ciudadana genuina, informada, en la definición, el seguimiento y la evaluación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. En el tercer punto podemos hablar del diálogo de saberes. Esto más que nada es integrar la ciencia moderna con conocimientos ancestrales y comunitarios. Es una puesta en valor del conocimiento que la sociedad eh, a través de los años y de la cultura puede aportar al método científico y sobre todo, particularmente en Paraguay, hablamos de los pueblos indígenas, del ámbito rural, reconociendo su valor epistémico y su potencial para enriquecer las soluciones a problemas complejos que hoy la sociedad nos plantea. En el cuarto punto, la comunicación científica, estratégica y sobre todo un elemento que es muy importante para lo que hoy traemos a colación, que tiene que ver con que sea multidireccional. Ahí se requiere de una infraestructura en una inversión, ya sea por sobre todo planificada y sostenida en programas y plataformas de comunicación que acerque la ciencia a la diversidad de públicos. Esto es un desafío muy importante, trascender de la divulgación y la difusión a que la ciudadanía pueda eh, apropiarse adecuadamente de lo que es la ciencia. En el quinto punto, hablamos del robustecimiento institucional, hablamos de lo que requiere las instituciones para llevar adelante lo que planteamos en materia de apropiación a la ciencia. En ese sentido, es importante que todas las instituciones dentro de lo que es el ámbito de ciencia, tecnología e innovación se puedan trabajar de manera articulada en lo que es la apropiación social de la ciencia. También dentro de
del artículo hemos revisado de manera muy interesante lo que es las contribuciones fundamentales que se hicieron en materia de la apropiación social de la ciencia, que ya lo he mencionado anteriormente, me gustaría mencionarlo nuevamente. Eh, Hablamos de la ciencia, de los casos de ciencia abierta, que iniciativas que se están desarrollando en varias unidades académicas que son financiadas por el CONACYT, también los clubes de ciencia, el CEMIT, que es el Centro Multidisciplinario de Investigación de la universidad, también está trabajando de manera muy importante en este aspecto. También hay proyectos de investigaciones y documentaciones, producción de conocimiento que se ha desarrollado con pueblos indígenas y rurales, en sectores rurales, como lo habíamos mencionado anteriormente. También existen abordajes que hacen a lo que es la educación rural, sobre todo Perdón, en... 2 minutos Sí, tiene, señor ok, disertante. gracias, Aviso que profe. son 5 minutos. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, podemos ver un poquito ya lo que serían las conclusiones que este trabajo para concluir y sintetizar las reflexiones finales que se desprenden del análisis realizado por las personas que mencioné. El principal aporte del trabajo radica en una sólida argumentación de la necesidad de la apropiación social de la ciencia que debe ser entendida y promovida no simplemente como un conjunto de herramientas de divulgación, sino como una filosofía transformadora, una filosofía que es crucial y urgente para orientar al desarrollo integral, sostenible y soberano de esta nación. El documento nos permite reflexionar, nos recuerda que es un enfoque vital para que la ciencia pueda contribuir de manera efectiva a la construcción y al desarrollo sostenible de nuestro país. Más que eso, no me gustaría más alargar para respetar el tiempo. Así es que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Abrimos entonces ahora a las preguntas, consideraciones. Tenemos 11 participantes. ¿Quién quiere decir algo? Celina, Sí, ¿puedo hacer unas reflexiones? sí, por supuesto. Muy interesante la ponencia. Detrás de toda, detrás de toda política científica, evidentemente hay un marco filosófico que hace que eso se pueda aterrizar en terreno. Considero algunos puntos sobresalientes de esta ponencia, por ejemplo, eh, como palabras clave, la democratización, el bien común, la socialización, que la ciencia no se presente solamente como una entelequia quizás dura. Entonces, detrás de todas estas políticas del CONACYT y otros organismos, evidentemente tiene que haber una profunda reflexión filosófica a ver qué clase de ciencia, qué clase de científicos es lo que queremos tener y qué clase de sociedad finalmente. Elijo, Gracias. Si no hay alguna otra pregunta, yo quisiera también decir algo. ¿Hay alguna otra pregunta? la palabra. ¿Hay alguna otra Permiso. pregunta? Sí, con el permiso de todos. Sí. Buenas tardes. Quiero nada más compartir otra reflexión sobre los grandes desafíos que es dejar de ver la ciencia como algo aislado, que esté encerrado en libros, en laboratorios. La ciencia debe ser parte central también de una estrategia de desarrollo nacional, de bien común, de democratización, conectada con la educación, la economía, con la justicia social, el ambiente. El progreso para que llegue a todos y no solo a unos pocos. Muchas gracias. Bien, gracias.
Yo quisiera hacer una consideración con una pregunta. Se habló en la ponencia detalladamente en cuanto a sus fundamentos de la importancia científica y ética de la apropiación social de la ciencia. Y por supuesto, no se puede estar en desacuerdo. Mi inquietud es que considero que una apropiación social implica no solamente un nivel cultural adecuado para poder apropiar verdaderamente los resultados de la ciencia, incorporándolos a la cultura personal o a la vida personal, sino que también requiere de una tradición sociocultural que en nuestros países, y sobre todo los que tienen y tenemos, porque en Argentina no se dice, pero es así, una alta proporción de población de origen indígena cuyas tradiciones siguen muy vigentes en el imaginario colectivo de esos grupos y por lo tanto la apropiación social de esos grupos de la ciencia occidental que viene de otras tradiciones y que comparte otros principios, incluso éticos, por ejemplo, el individualismo eh, tradicional occidental aparece en nuestra ciencia, ¿no? El científico, ¿no? Recién ahora, hace pocos decenios, se está hablando de la comunidad científica y eso, bueno, gracias a Kuhn, a Thomas Kuhn, ¿no? Pero no a los científicos como tales. De modo que mi inquietud es, ¿cuáles serían los recaudos o las limitaciones para tener en cuenta en el caso de una auténtica política cultural en nuestros países de apropiación de la ciencia y cómo compaginarlos con las tradiciones que a veces un tanto despectivamente o secundariamente se llaman etnociencias, calificación que yo discuto, ¿no? ¿Por qué la astronomía azteca, que es en cuanto a medición astronómica, se ha demostrado superior a la tolemaica, es etnociencia, mientras que la tradición tolemaica es ciencia? Bueno, en fin, son otro tipo de cuestiones en las que no quiero entrar, pero esa sería mi pregunta. Y tenemos unos minutos, unos 4 o 5 minutos, para no irnos demasiado de tiempo. Gracias, si es posible, una breve respuesta. Bueno, no sé qué pasó. No, probablemente Cristian te Me ve parece Hola, que hay hola, una hola, ¿qué tal? desconexión. ahí está, ahí está, ahí ¿Qué está. tal? Yo creo que Cristian no estaba conectando bien, ya Sí. dijo lo del internet, pero bueno, voy a tratar de responder Me una. parece que se desconectó, Cristian. ¿Me escuchás, No lo Celina? estoy visualizando. Celina, ¿me Adelante, escuchás? Gustavo. Sí, sí, Adelante, sí. Gustavo. Ok, Abrazó, no, sí. voy a tratar de responder, ¿verdad? Voy a tratar de responder una pregunta para mí un poco compleja, pero Cristian había mencionado algunas acciones que deberíamos de tomarlo como importante, ¿verdad? Pero sí, en nuestra reflexión habíamos visto que tomar la cultura ancestral o lo que llamamos el Aranduka Atú, acá en idioma guaraní, ir metiéndolo dentro del ambiente científico debería ser una exigencia de políticas desde mi punto de vista. Eso mucho discutimos justamente ayer con Cristian, pero antes de escribir nosotros le dimos una visión un poco superficial a eso, citándolo nada más. Pero yo creo que eso tiene que venir a nivel de política de cuando se invierte en proyectos de investigación, en proyectos de difusión. Yo creo que debería de darse un poco más de cabida a lo que es la cultura ancestral, a lo que tenemos, por ejemplo, acá, que es la medicina que viene a partir de las plantas, de los yuyos que nos dejaron nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces yo creo que va más por ahí, una cuestión más de política. Mi aporte en este trabajo tuvo que ver más de políticas, de cómo influir en las políticas de tal modo a lograr este tipo de asociación
por la sociedad, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero bueno, yo daría ese punto de vista. No sé si Cristian está conectado todavía, pero ese es mi punto de vista sobre la pregunta, si es que no le di tan lejos. Muchas gracias. Cristian tiene Estoy, apagado, a ver, hay ahora, algo, ahora le no. estoy, enganché Bueno, la última parte y creo entender la reflexión que se está desarrollando en materia de cómo nuestros pueblos indígenas, cómo la apropiación social de la ciencia puede llegar a nuestros pueblos indígenas. Creo que iba por ahí, Celina. Discúlpame que no te escuché. no, sí, lo que pasó es que hubo, parece un corte en el internet, yo te perdí. Bueno, sí, no, era una inquietud, pero no para que se resuelva ahora, sino simplemente para pensarlo y tenerlo en cuenta y ver de qué manera podemos aportar algunas ideas desde la historia de la ciencia y de la filosofía a las políticas públicas que se preocupan por tratar de que haya una apropiación positiva y real, no servil y no castradora de la ciencia occidental. Esa era mi inquietud, nada más, Cristian. No importa que te hayas perdido una parte, a veces no anda muy bien el internet, a mí también a veces se me cae. Bueno, muchas No, gracias. pero tomamos nota y estuvimos conversando, solo que es un abordaje muy fino en el que hay que desarrollar ese tema. Entonces, por eso lo pusimos de manera muy genérica en lo que Pero encontramos de lo que se escribió, pero es Claro. interesante vamos a dar, estar pensar. presentes en el simposio de política de ciencia, que es dentro de 2 meses. Allí estaremos ya presentes. Ok, gracias, Celina, gracias a todos.